En primerísimo lugar, de verdad lo digo con mucho afecto, a Laura Etzel Castillo, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, porque tuvo la determinación de hacer este evento y lo platicó con la presidenta de la Comisión de Igualdad, la senadora Malú Micher, y juntas dijeron que esta fecha tenía que ser una fecha muy importante y que no podíamos simplemente pasar por la misma como si no hubiera sucedido nada, porque sucedió. Y entonces mi agradecimiento, mi reconocimiento, de verdad mi afecto. Decía Malú en su intervención lo que Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, ha subrayado con insistencia: la desigualdad no es inevitable. La desigualdad se puede cambiar, puede remontarse la desigualdad, pero para eso se necesita la fuerza no solamente de las ideas, sino la voluntad y también de grupos de la sociedad que luchen en contra de la desigualdad. Las mujeres que llegaron al primer Congreso Feminista de Yucatán en 1916 llegaron en un momento clave porque venían de una historia también, una historia poderosísima. La revolución no se dio sin las ideas y el impulso de las mujeres. Y hay algo que con frecuencia yo he manifestado, es una convicción, y es que las mujeres hemos hecho política siempre. Y la definición de política a la que yo acudo es la de que política es influir en los acontecimientos. Y hemos influido. Previo a ese congreso en Yucatán, las mujeres son las que le abrieron paso a la Revolución Mexicana y a la caída del porfirismo. No solo esas mujeres que aparecen en las imágenes que la historia, la filmografía, las novelas relatan, a las que se les ha denominado como las Adelitas, que sin duda jugaron un papel importante, pero no me refiero a ellas, me refiero a las mujeres que escribieron, que dirigieron revistas, que pensaron, que abrieron los clubes antirreeleccionistas. Y por eso es que cuando hablamos de la revolución hay que reconocer que las Violetas de Anáhuac, una de las revistas, las Hijas de Cuauhtémoc, estuvieron presentes porque ellas con sus ideas, con su formación, con su capacidad, impulsaron una idea de transformación, un planteamiento que era absolutamente profundo y consistente. Hablaban de su propia realidad y de influir para cambiarla. Estas mujeres participaron además activamente en la elaboración de iniciativas que después se convirtieron en realidad hasta mediados del siglo pasado. Y me refiero, por ejemplo, a una de las causas de la revolución más importantes, que era la de el campo es para quien lo trabaja, la tierra es para quien la trabaja. Pero la autora del Plan de Ayala, quien escribió el Plan de Ayala, fue una mujer, Dolores Jiménez y Muro. Y sin embargo, la historia oficial, la escrita por los hombres, solamente reconoce a Emiliano Zapata. Por eso es tan importante que rescatemos esa otra presencia que estuvo ahí, activa, con ideas, con inteligencia, con planteamientos, influyendo en el rumbo de la política. Y junto a ellas, en el Congreso Feminista de Yucatán en 1916, mujeres tan extraordinarias como Hermila Galindo, una mujer cercana al primer jefe revolucionario, llamado así Venustiano Carranza, pero tenían una relación intelectual muy importante. Y quiero decir que esa relación tan importante se reflejó en acciones específicas tan avanzadas como, por ejemplo, antes de ese Congreso Feminista de Yucatán en 1916, para que un año antes, en enero de 1915, Venustiano Carranza expidiera la primer ley del divorcio en el país y una de las primeras del mundo.
¿Y por qué una ley para el divorcio? Si los hombres podían tener tantas mujeres y sabíamos que lo hacían, porque el divorcio beneficiaba a las mujeres, porque permitía decir te divorciaste y te haces cargo de los hijos. Y fue parte de las batallas progresistas y avanzadas que dieron estas mujeres. Hermila Galindo, igual que la monja roja del Mayab, Elvia Carrillo Puerto, plantearon en ese primer Congreso Feminista de Yucatán, Elvia Carrillo Puerto y las demás mujeres que han sido mencionadas aquí en Mérida. Hermila Galindo, sin estar presente físicamente porque no pudo llegar, pero mandó sus escritos y planteó con toda claridad, Hermila Galindo, la importancia de que se defendiera el derecho de las mujeres a la salud sexual y reproductiva, sus derechos reproductivos, el derecho a defender su capacidad para determinar si deseaba embarazarse o no. Y cuando hablamos de ello y vemos el resto de la historia del planeta, habrá quienes, y lo he escuchado en la izquierda de la que vengo, del Partido Comunista, decían que la influencia venía de las revolucionarias rusas, pero mi convicción es que si revisamos la historia puntualmente que no es así. La Revolución Rusa se llevó a cabo en octubre de 1917 y una de las figuras más espléndidas de esa revolución, una de las mujeres más avanzadas que habló de la libertad sexual de las mujeres fue Alejandra Kollontai. Pero antes de la Revolución Rusa, antes de 1917, las mujeres mexicanas en Yucatán y en otros lados estaban hablando del derecho a decidir sobre la sexualidad y la maternidad. Es decir, fueron pioneras en estos derechos que después fueron avanzando en el planeta. Hay que decirlo, Elvia Carrillo Puerto defendió desde el gobierno de Yucatán, encabezado por el Partido Socialista del Sureste, que hubiera lecciones y talleres en el Estado, a lo largo del Estado, sobre educación sexual. No solamente era la educación laica, sino la educación sexual. Es decir, sentaron las bases e influyeron en la historia, incluso sin tener poder en espacios de decisión política. Estaban haciendo política, incluso sin derechos civiles reconocidos. Pero también fueron pioneros en Yucatán las mujeres y el Partido Socialista del Sureste. Me hubiera gustado que dialogáramos con las ministras que estuvieron aquí, porque mientras en el centro del país, en donde se tomaban las grandes decisiones en ese momento, mientras Hermila Galindo acudió al Congreso Constituyente en Querétaro y planteó que la Constitución debería modificarse para que el derecho al voto y a ser votada dijera mexicanas y mexicanos, y se lo negaron, y le dijeron que no importaba que se lo negaran, porque de todos modos la palabra mexicanos era una palabra que abarcaba a hombres y a mujeres. Ella fue y compitió el año siguiente en las elecciones en el 5º distrito de la Ciudad de México por una diputación federal y perdió. Sin embargo, dijo que estaba abriendo camino. Pero lo que sucedió inmediatamente es que esos grandes revolucionarios, extraordinarios revolucionarios, modificaron la legislación electoral para que dijera que la palabra mexicanos únicamente se refería a los varones y no a las mujeres. Por eso es tan importante el lenguaje de género. Como dicen nuestras compañeras Laura Itzel, Malú, y lo hemos dicho, lo que no se nombra es como si no existiera. Y por eso el lenguaje con perspectiva de género es fundamental. Y por eso hoy, tantos años después, 110 años después, con A, subrayar con A, presidenta, legisladora, diputada, senadora, presidenta municipal, es tan importante, porque lo que Hermila Galindo vivió fue una determinación de que eso que se había dicho que era incluyente, en los hechos se convirtiera en una exclusión. Y al mismo tiempo, y digo que con las ministras es muy importante dialogar, porque en Yucatán el Partido Socialista del Sureste
hizo una interpretación progresiva de la palabra mexicanos. Y mientras acá se les negaba el derecho de participar, en Yucatán la interpretación de mexicanos es que era incluyente, es decir, no se hizo una determinación de que había que atenerse a la literalidad, sino con una visión de progresividad, incluir a hombres y a mujeres. Y por eso Elvia Carrillo Puerto, por eso Beatriz Peniche y otras pudieron ser diputadas en ese estado, por ese sentido de progresividad. No quiero avanzar demasiado en repetir cuestiones que han planteado de manera espléndida mis compañeras, pero sí subrayaría que las mujeres haciendo política, incluso sin derechos, hemos avanzado en transformar el andamiaje jurídico de nuestro país. Los conceptos, los términos, las palabras se han transformado por obra de nosotras. Y estos cambios han sido posibles, y el que hoy no lleguemos solas es porque llegamos en los hombros de mujeres que actuaron como gigantes, mujeres que actuaron pensando en sus derechos y en el futuro. Y yo quiero en este ámbito poner en el centro que ha habido transformaciones legislativas fundamentales. Me plantearon mis compañeros que organizaron esta sesión que me hiciera referencia sobre todo a cuestiones que tienen que ver con reformas legislativas, pero yo quiero mencionar de manera muy puntual, y lo quiero hacer con una enorme emoción y reconocimiento, la aportación de mujeres como Marcela Lagarde, que está aquí. Yo pediría que le demos un aplauso de reconocimiento, porque el concepto de feminicidio fue acuñado por Marcela Lagarde. Y cuando decimos que se ha transformado el andamiaje jurídico, es porque se ha cambiado el contenido. Marcela ha señalado en repetidas ocasiones que ella tomó esta palabra traduciéndola del inglés cuando vio la palabra femicide. Pero yo quiero decir que no fue solamente una traducción. Marcela Lagarde, siendo diputada federal, encabezó la comisión para indagar, analizar y ver cómo se podía respaldar a las familias de lo que se llamó, y el término es muy doloroso, las muertas de Juárez. Y por eso dijo, no se puede juzgar de la misma manera un homicidio que el asesinato y la pérdida de la vida de una mujer. Tiene que visibilizarse, se le tiene que dar luz. Y por eso esas aportaciones, esa transformación del lenguaje resulta tan relevante. Hoy tenemos la oportunidad de continuar con esta transformación de este andamiaje, porque además hemos llegado a espacios de decisión. Y también Marcela Lagarde ha dicho algo fundamental. Ha dicho, las mujeres deben llegar a espacios de poder, pero para ejercer el poder de manera distinta a como se ha ejercido especialmente por los hombres. Un poder no para subordinar, un poder no para excluir, un poder para transformar la vida y el mundo. Por eso también tenemos que agradecerle estos conceptos, llegar al poder no para subordinar ni para excluir. Y es en ese ámbito, llegando al poder, en donde nuestra vida, nuestras causas se ha visibilizado. Y es por eso también que avanzar en la legislación resulta sustancial. Ya hay un compromiso de la Presidenta de la República, del Gobierno de México, de las organizaciones de mujeres, además hecho público de manera muy contundente y clara, a partir del compromiso de Tlatelolco que convocó la CEPAL, y en el cual estuvieron presentes mujeres de América Latina, de Centroamérica y del Caribe, para avanzar en una agenda para construir una sociedad del cuidado y garantizar cuidados, el derecho de todas las personas a ser cuidadas con dignidad y los derechos de las personas cuidadoras. Se ha planteado que esta agenda establezca una década de acción a favor de estos derechos que va de 2025 a 2035.
tenemos la obligación de avanzar en esta agenda de los cuidados, porque de manera sustancial, como ya se ha dicho también aquí, los cuidados son el terreno chicloso que nos atrapa en el ámbito de la vida privada. La mayor parte, es decir, no hablo solo de la mayor parte, sino que el 72% de las mujeres que han tenido un empleo remunerado y abandonan su empleo, lo hacen para cuidar a los hijos, a las hijas, para cuidar a un adulto mayor de la familia, para cuidar a una persona con discapacidad. Esto les resta capacidad para continuar en su autonomía económica y ha impactado además en algo sustancial. Las mujeres carecen de un asunto vital para los seres humanos. No tenemos derecho a nuestro tiempo propio, porque tenemos pobreza de tiempo propio. Es por eso que un estado de bienestar cuidador, un cuidatoriado, una sociedad del cuidado son fundamentales y requerimos avanzar en la legislación para construir esta sociedad del cuidado, un estado cuidador que garantice que se va a liberar nuestro tiempo y que vamos a poder incorporarnos plenamente a la posibilidad de estudiar, de trabajar con autonomía económica, de poder dedicarnos a la cultura, al arte, a descansar, que también es un derecho fundamental. Y para ello la legislación es esencial. No entraré en detalle, pero quiero decir que ahora tenemos la obligación de defender avances que han sido publicados en el Diario Oficial de la Federación el día de ayer y que fueron presentados después de la votación en el Congreso de la Unión y que fueron iniciativa de la Presidenta de la República, pero que recogieron lo que el movimiento feminista ha planteado. Son iniciativas fundamentales, entre otras, cerrar la brecha salarial y la brecha que existe entre hombres y mujeres a la hora de estar en un espacio laboral. La brecha salarial, sin embargo, no es suficiente cerrarla en el ámbito de las instituciones de poder público. En la iniciativa privada tenemos la obligación de hacer que esto avance. Del mismo modo, porque la desigualdad y la violencia hacia las mujeres es un problema estructural, requerimos homogeneizar en todo el país y celebramos que hay aquí tantas legisladoras de distintos estados de la República esa legislación. De otra manera, no avanzaremos. Pongo un ejemplo de la necesidad y la importancia de homologar. Homologar, por ejemplo, el tipo penal sobre abuso sexual, porque está tipificado de distintas maneras en distintas entidades de la República. Y en muchos casos, en muchas entidades, se ha vivido el horror de que alguien que comete un abuso sexual queda en la impunidad. No quiero entrar en detalles, pero la movilización, aquí está la diputada de Zacatecas, que fue parte de las que impulsaron la iniciativa para reformarlo. Caso reciente, el año pasado, de un exrector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, mi estado querido, que abusó de una niña de 4 años. Y porque el tipo penal no establecía una sanción como la que se requiere, él está en libertad. Esto es inaceptable, no puede ser. También es fundamental que avancemos en la legislación para garantizar que las niñas estén protegidas. La consigna del movimiento feminista de niñas, no madres, tiene que movilizarnos. El hecho de que haya niñas, y están las estadísticas, de entre 10 y 14 años, con padres en esos embarazos que rondan entre los 18 y los 74 años y que se trata en términos efectivos de una violación y que no se esté actuando suficientemente para evitar esto que ya constituye un grave desastre en la política de seguridad y el derecho a vivir en paz y sin violencia de parte de las niñas es esencial. Yo quiero terminar, porque además tenemos una agenda que ha sido muy larga,
señalando que hemos tenido conquistas sustanciales, conquistas que debemos cuidar. En el ámbito electoral, diría que hoy requerimos, puesto que vamos a entrar en un debate de reforma electoral que todavía no conocemos porque no se nos ha enviado, estoy convencida que debemos defender los presupuestos para la capacitación y formación política de las mujeres. Es fundamental. Tomar decisiones desde el poder público es una responsabilidad sumamente delicada y grave, y por eso defender los presupuestos a los partidos políticos para la formación política, que es una conquista de las mujeres y del movimiento feminista, resulta sustancial. De la misma manera, mantener nuestro planteamiento para que las condiciones en la batalla electoral, para que la legislación en cada estado y a nivel nacional garanticen la inclusión, es muy importante. Y del mismo modo, el Registro Nacional de Agresores en la llamada Ley de Tres, necesitamos que hoy sí sea vigente y que con el nuevo Poder Judicial aporten la información de quienes están en un proceso y quienes han sido sancionados, porque como hemos dicho, ningún agresor debe llegar al poder. Yo termino finalmente señalando que estamos en un momento clave en el que tenemos avances sustanciales, pero la posibilidad de retrocesos existe. Lo vemos en Argentina, lo hemos visto en varios países de Europa, lo vemos en los Estados Unidos. Y ningún avance es permanente si no hay una sociedad que lo defienda. El movimiento feminista tiene que estar presente para defenderlo. Incluso en este momento de debate político tan intenso que ha vivido el país y que seguirá viviendo, tenemos que poner por delante, como decía Concha Michel en los años 30, en el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, en donde participaban mujeres de todos los signos políticos e ideológicos. Las mujeres tenemos causa común y causa diferente. Y en la causa común tenemos que ir unidas, con una gran determinación. Y la causa común es hacer avanzar nuestros derechos. Muchas gracias. Muchas gracias a la senadora Amalia García por sus palabras. El camino no está completo. La violencia feminicida, la desigualdad salarial y la discriminación persisten. Hoy, como en 1916, la lucha feminista sigue creciendo. Sigue siendo una voz incómoda, pero necesaria. El Congreso Feminista de Yucatán no solo fue un evento histórico, fue el inicio de una conversación que continúa hasta hoy. Cada consigna, cada marcha, cada ley conquistada es un eco de aquellas mujeres que se atrevieron a imaginar un México distinto. Y para clausurar este congreso, cedo la palabra a la presidenta de la mesa directiva, la senadora Laura Itzel Castillo. Muy bien, compañeras. Nos encontramos ya llegando al final de este importante evento. Quiero decirles que antes de realizarlo, una de las cuestiones que considerábamos importantes es que pudiéramos contar con esta cronología de la igualdad sustantiva en México. Y quiero compartirles, como muchas de ustedes ya saben, que en el Senado de la República está el Instituto Belisario Domínguez, que justamente ahora en este año cumple 40 de haberse formado, de haberse constituido, y que es un área importante de investigación a la cual debemos acudir y debemos de seguir apoyando. Yo, en ese sentido, consideré que era importante que se pudiera hacer un recuento y se hiciera esta cronología
de los últimos 70 años y desde luego del avance que se ha tenido en nuestro país y que pudiéramos contar con este documento para el trabajo que realizamos nosotras a diario como feministas, porque nos asumimos como feministas, ¿verdad? Y bueno, una de las cuestiones que yo les quisiera compartir es también que cuando se conmemoró este Congreso Feminista hace 110 años, salió publicado en el Diario Oficial del Estado de Yucatán lo que se veía venir con este Congreso Feminista y que fue signado por el gobernador de Yucatán en ese entonces, un revolucionario, el general Alvarado, y dentro de lo que él planteaba era, que me parece importante rememorar de este primer Congreso Feminista, decía en un epígrafe: para que puedan formarse generaciones libres y fuertes es necesario que la mujer obtenga un estado jurídico que la enaltezca y una educación que le permita vivir con independencia, buscando en las artes subsistencia honesta. De este modo, los hijos que constituyan la patria futura se educarán imitando en las madres edificantes ejemplos de labor y libertad. Salvador Alvarado. Bueno, pues con esto inicia en Mérida el lunes 17 de enero de 1916, lo que se firmó en el 13, que salió publicado en ese día, pero en el Diario Oficial del Estado de Yucatán. Y por eso yo creo que también dentro de este mismo Congreso Feminista deberíamos de aprobar que desde luego apareciera publicado en el Diario Oficial de la Federación, pues lo que sería para nosotros una propuesta que en esta propuesta, desde luego, con toda la responsabilidad que asumimos, vinieran cuáles son nuestros compromisos que tienen que ver, como lo señalábamos, como se ha venido planteando aquí, con el artículo 1 de la progresividad. Y que, como dice la canción, arrieros somos y en el camino andamos, y arrieras somos y en el camino legislamos. Y bueno, llegar al final de este Congreso significa en realidad continuar trabajando y afirmar colectivamente que el feminismo no es pasado, es presente y es una fuerza histórica viva. Y precisamente ahí radica su grandeza, en demostrar que las mujeres no todas pensamos igual, que no existe un solo ser mujer, que no somos un ideal ni de ninguna manera un estereotipo, sino que somos muchas formas de serlo y que aún desde esa gran diversidad compartimos una aspiración común, la dignidad, la igualdad sustantiva y desde luego la libertad, porque ante todo nos consideramos seres humanos libres. Quiero decirles que también desde luego nos sentimos herederas de las congresistas de 1916 y que desde esa herencia tenemos el compromiso de seguirlas honrando, que somos el resultado también de sus ideales
y que por eso nos llena de emoción el poder estar legislando a favor de los derechos de las mujeres de la mano de una persona que ha asumido la agenda feminista como propia, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Y quiero decirles que también hemos avanzado muchísimo, porque si observamos lo que señalaba el mismo general Alvarado, decía también, la mujer yucateca, lo mismo que la de otros estados de la República y que sus hermanas, las damas de los otros países hispanoamericanos, dotada por la naturaleza de privilegiadas dotes para asimilar los beneficios de la civilización, no podía quedarse rezagada en el movimiento ascendente iniciado desde hace ya algunos años en pro de la bella compañera del hombre. Como vemos, hemos evolucionado mucho en ese sentido, digamos. Y quiero agradecerles a todas ustedes el que estemos aquí. Gracias por haber realizado este evento y porque entre todas hayamos llenado este espacio histórico que, como bien decía Octavio Paz, la arquitectura es el testigo insobornable de la historia. Y por eso aquí estamos también haciendo historia, y estamos las mujeres mexicanas que estamos dispuestas a escuchar, a combatir, a plantear diferentes ideas, a no resignarnos, a seguir insistiendo, y desde luego que estamos dispuestas todas a seguir luchando. Quiero, por tanto, plantearles que una vez que se han abordado temas pues muy importantes aquí durante el desarrollo de este congreso, y desde luego con las espléndidas ponentes que estuvieron aquí haciendo planteamientos fundamentales, que sabemos que existen pendientes legislativos y que hay una agenda feminista para la igualdad sustantiva, y que desde esta Cámara de Senadores y Senadoras, decimos nosotras, asumimos por tanto la agenda, pero no nada más como un listado que teníamos que estar palomeando, sino obviamente como un deber histórico. Por ello es que yo pensaba que no podríamos concluir este congreso sin asumir estos compromisos, como el que dijimos en la mañana, de someter, pues desde luego, a votación para que pueda salir publicado en este diario oficial, posteriormente plantearlo en la comisión permanente, que es donde participamos algunas de las compañeras senadoras que nos encontramos aquí, y que desde este momento, por eso es que tenemos algunos considerandos y una declaratoria. En esta declaratoria diríamos lo siguiente. Primera, expresamos la necesidad impostergable de reconocer formalmente al primer Congreso Feminista de Yucatán de 1916 como un parteaguas en la historia política, social y cultural de México. También aquellas valientes precursoras, organizadoras y participantes de este histórico Congreso, con el objetivo de impulsar acciones de memoria activa orientadas a la difusión cultural, educativa y documental del legado feminista histórico como parte de la construcción democrática y la justicia social. Segunda,
Exhortamos a reforzar y a continuar impulsando una agenda de igualdad sustantiva que garantice todos los derechos sociales, económicos, políticos y culturales para alcanzar la justicia, la libertad, seguridad, educación y trabajo de las mujeres en condiciones de igualdad sustantiva y paridad. Declaramos que el compromiso para alcanzar la igualdad de derechos debe de tener una perspectiva interinstitucional e integracional en donde se reconozca las diversidades de todas las mujeres. Tercera, partiendo del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo al principio que se consagra de progresividad y reconociendo que han transcurrido 110 años desde el primer Congreso Feminista, seguiremos trabajando hasta que la igualdad entre mujeres y hombres sea una realidad. Cuarta, el Congreso Feminista reunido el 16 de enero de 2026 aprueba emitir la presente declaratoria como posicionamiento político y ético que reafirma que la igualdad sustantiva no es concesión, es un derecho. Sin mujeres no hay democracia. Los derechos conquistados deben defenderse. El feminismo es una poderosa fuerza de transformación social. Quinta, se aprueba que la presente declaratoria sea difundida a través de los canales institucionales disponibles y sea remitida para su conocimiento y seguimiento a las instancias correspondientes a fin de que sus contenidos orienten los trabajos vinculados con la agenda feminista para la igualdad sustantiva. Por tanto, someteríamos a votación a mano alzada la presente declaratoria del Congreso Feminista a 110 años. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano izquierda mejor. Y quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Y quienes se abstengan, sírvanse manifestar. Aprobada por unanimidad. La propuesta es que esté firmada por todas las que participamos en este Congreso Feminista y por quienes la quieran firmar y someterla para que sea presentada en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para darle formalidad y que aparezca en el Diario Oficial de la Federación. Hace 110 años las mujeres dijeron que no podíamos estar silenciadas, que deberíamos de hacer escuchar nuestra palabra, que las mujeres deberíamos de participar, deberíamos de votar y deberíamos de seguir luchando por la igualdad. Ese es el compromiso que asumimos todas nosotras. Muchas felicidades a todas ustedes y gran y larga vida al feminismo en esta patria y en el mundo. Muchas gracias. Para escuchar a dos